Señor, tuya por la eternidad. Te damos gracias. Tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Gloria, 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 gloria al que vive. Aleluya. Adora al Señor. Adora a tu Salvador en esta noche. Aleluya. Aleluya. Digno eres, Jesús. Digno de alabanza, digno de adoración, digno de majestad. Al 3 veces santo. Toda la gloria, todo el honor. Aleluya. Gracias, gracias te damos, Jesús. Gracias. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Gracias te damos, Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Esta noche es una noche de agradecimiento y de adoración, porque gracias al sacrificio vicario de Jesús, el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, hoy tenemos acceso a esta gloriosa salvación, a la gracia y a la vida eterna. ¡Aleluya! Esta noche es una noche especial para recordar el amor más grande, más puro, más digno, más santo que la humanidad haya conocido jamás. Jesús, el Dios hecho carne, el Verbo eterno, el creador del universo, el 3 veces santo, el Rey de majestad, se despojó de su grandeza, de toda la adoración del cielo, se vació a sí mismo de su gloria visible y tomó forma de siervo. Aleluya. Aquel que habita en luz inaccesible entró en nuestra historia humana. El Dios Todopoderoso nació en un pesebre, un lugar humilde, con olor a establo y fragilidad humana. Durante su ministerio hizo muchos milagros, prodigios, enseñó a las multitudes, pero también fue rechazado, criticado, perseguido, acusado falsamente, traicionado por el que él llamaba apóstol y amigo, negado por el que le juró lealtad hasta la muerte y abandonado por los que un día le dijeron Hosana. Al santo, al que nunca pecó, lo trataron como un criminal. Fue arrestado como si fuera un ladrón. Fue escupido en su rostro, abofeteado, burlado. Le pusieron una corona de espinas. Lo golpearon sin misericordia. Aquel azote romano, aquel látigo brutal con correas y puntas que desgarraban su piel y destrozaban su carne, despedazando su cuerpo. En Isaías 52:14 nos dice que su apariencia fue tan desfigurada y quebrantada que apenas podían reconocerlo como hombre. Después de eso, lo hicieron cargar aquella cruz donde su propia sangre sería derramada. Y luego clavaron cruelmente sus manos y sus pies en el madero, fijando en aquella cruz al Cordero de Dios. Allí colgado en aquella cruz, Él cargaba nuestros pecados y nuestra rebelión, y todo por amor. Allí estaba Jesús, sangrando, humillado, traspasado, expuesto públicamente. Y en ese momento Jesús no maldice, Jesús no grita venganza, sino que pronuncia 7 palabras nacidas en medio del dolor más intenso, del sufrimiento más cruel, en medio de
aquella brutal cruz. Y la primera palabra, lo primero que salió de sus labios, Lucas 23:34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, la primera palabra, amado hermano, no fue juicio, fue perdón. Jesús podría haber dicho, Padre, destrúyelos, Padre, júzgalos, Padre, que caiga tu ira sobre ellos. Pero no, aquella primera palabra que sale de aquella cruz es una oración de misericordia. Mientras ellos abrían sus carnes, Él estaba abriendo el cielo para interceder. Mientras ellos clavaban sus manos y sus pies, Él extendía gracia. Mientras le quitaban la vida, Él ofrecía perdón. Porque la cruz no solo fue un altar de dolor, fue un altar de misericordia. Jesús había enseñado, amad a vuestros enemigos, orad por los que los ultrajan. Y ahora, en el peor momento de su vida, en el más duro, en el más cruel, no solo lo predica, lo vive. Porque una cosa es hablar de amor, pero otra cosa es amar cuando te están destruyendo. Una cosa es hablar de perdón, pero otra cosa es perdonar cuando te han crucificado. Y aquí está la gloria del carácter de Cristo. La cruz no sacó odio del corazón de Jesús. La cruz sacó lo que había dentro de Él. Misericordia. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Jesús nos enseña que la verdadera espiritualidad no se mide por lo que sabes, no se mide por tu servicio, no se mide por tus prédicas, no se mide por tus lágrimas, se mide por lo que sale de tu corazón cuando te rompen por dentro. Lo que sale de ti en medio del dolor revela lo que vive dentro de ti. Aleluya. Y Él dice, Padre, aún herido, aún humillado, aún golpeado, Él no pierde la comunión, no deja de orar, no deja de mirar al cielo, no deja de relacionarse con el Padre. Así que hoy, si tu alma está en aflicción, ora. Si estás llorando, ora. Si estás herido, ora. Si la cruz está siendo pesada, ora. Porque el dolor nos puede quebrantar hasta lo más profundo, pero nunca, nunca nos puede separar de nuestro Padre. Perdónalos. Esto no es una frase al aire. Jesús estaba activando el plan eterno de la reconciliación, porque Él sabía que solo a través del perdón y de su sangre derramada en aquella cruz podía reconciliar el cielo con la tierra y podría restaurar la comunión perdida que se perdió ahí en el huerto del Edén cuando el primer Adán, en el paraíso pecó. Pero Jesús en la cruz del Calvario venció. Aleluya. En Colosenses 1:20 dice, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Cada gota de su sangre que caía blanqueaba nuestros pecados. Blanqueaba nuestra iniquidad, nuestra mente, nuestra vida. Y Él decía, Padre, porque no saben lo que hacen. Jesús no proclamaba inocencia. Sí, eran culpables. Sí, somos culpables, crueles, desobedientes. Pero Jesús le decía al Padre, el pecado los ciega, la maldad endurece y la rebelión embrutece el corazón. 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 Y la rebelión embrut
Ellos pensaban que estaban matando a un hombre incómodo, pero realmente estaban crucificando al Hijo de Dios. Y Jesús le decía: no saben lo que hacen. Oh Padre, no mires su pecado, no mires su rebelión, no mires su inmundicia, no mires su mentira, no mires su orgullo. Mira mi sangre que cae en esta cruz y ten misericordia de la humanidad. Amado hermano, ¿qué clase de amor es este? Un amor que no retrocede, un amor que no se amarga, un amor que no contamina, un amor que sigue amando aun cuando todo duele. Y hoy esa primera palabra pronunciada en la cruz sigue sonando en nuestros corazones, sigue sonando en el cielo. Todavía llama, todavía limpia, todavía perdona, todavía salva. Así que si no has aceptado a Jesús como tu Salvador, acéptalo en esta noche. Y si te alejaste del camino de la salvación, vuelve, porque Jesús sigue diciendo: Padre, perdónalos. Aleluya. Y la segunda palabra que sale de la boca de Jesús, clavado ahí en ese madero, la podemos encontrar en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le habla a uno de los que fueron crucificados con él, 2 ladrones, en otras versiones dice 2 malhechores, el cual había reconocido que él era Cristo y le había expresado estas palabras: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Por lo cual Dios le dice, Jesús en ese caso: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí se puede ver la afirmación de que Jesús, lo que él dice, no se cambia, es veraz. Y ya nos daba la certeza de que su victoria estaba segura, estaba apenas a minutos de ocurrir. Vemos ya el plan de redención de Jesús a punto de culminar, el plan de Dios desde la fundación del mundo. Vemos ya como Jesús, como nuestro mediador, intercediendo por nosotros, en este caso intercediendo por ese hombre que había creído en él, y él tuvo misericordia, lo perdonó y le aseguró una vida eterna, una vida con él en el paraíso. Ese mismo día, no dice que después, no dice que otro día, ese mismo día, lo cual nos dice también: de seguro estarás conmigo en el paraíso. O sea, nos da certeza de que el paraíso es real, de que hay algo después de la muerte, de que todo no termina cuando nos morimos, de que el Señor es real y si Él lo dice, Él lo cumple. También se evidencia que la salvación es por fe y no por obras. Porque qué buena obra había hecho este ladrón en la cruz. Había sido un ladrón, estaba siendo crucificado. Incluso él dice: yo lo merezco. El otro ladrón que estaba con él: tú lo mereces también, pero él no ha hecho nada malo. Entonces la salvación es un regalo de Dios, es por su gracia divina, un favor inmerecido que nosotros no merecíamos y estábamos muertos desde Adán en el Edén, y Jesús, con este gran regalo que hizo en su cruz con su sangre, nos trajo redención. Y también queda claro que todos tenemos derecho a arrepentirnos. Por muy malo que usted piense que es una gente y diga no tiene remedio, no tiene salvación, Jesús no lo mira así. Jesús tiene misericordia de él. Si él lo confiesa de corazón, si él confiesa que Jesucristo es su Señor, que vino para salvarnos, y no como algunas personas que dicen: bueno, yo vivo mi vida y cuando sea viejo tal vez acepto al Señor, porque no sabemos si vamos a llegar a viejo, no sabemos si Cristo viene esta misma noche y va a ser demasiado tarde. En el nombre de Jesús. Gloria. También dice la palabra: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 19, del verso 26 al 27. Y aquí podemos ver
que Jesús, ese Jesús 100% hombre, que estaba pasando por esta situación agonizante en ese madero, la cual sí era necesaria para que se cumpliera el plan de salvación, como dice la palabra en Lucas 24:46. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Y desde el madero, Él los ve, a sus dos seres más queridos en esta tierra, a su madre y a su discípulo, el cual más Él amaba, que era a Juan. Y qué bueno es haber sido como ese discípulo más amado, como Juan, que no pasó desapercibido delante de los ojos del Señor, que no fue uno más de los del montón, sino que fue uno de los más cercanos a Él. Fue el que más Jesús amó y el que tuvo la valentía de quedarse con Jesús hasta el final. Pero por otro lado, qué triste para ellos haber estado allí. Por un lado, para su madre, porque era su hijo, fue el Mesías que Jehová le dio la misión de cuidar mientras crecía, mientras maduraba, para entonces cumplir el propósito que el Padre le había encomendado. Y por otro lado, para el discípulo, porque era su amigo, su maestro, del cual había recibido de primera mano las enseñanzas del Padre. Y además había sido con quien había pasado mucho tiempo últimamente. Era su amigo, su maestro. Y esto nos da a entender que a pesar de las situaciones, cuán duras sean, una buena compañía de familia, de amigos, de personas de confianza, tal vez no puedan cambiar la situación dolorosa, pero sí es verdad que pueden calmar un poco y pueden traer un poco de consuelo. También dice el verso que él se dirige a su madre y le dice: mujer, he aquí tu hijo, y al discípulo: he aquí tu madre. Aquí Jesús está cumpliendo con su papel de hijo obediente doblemente. Por un lado, está cumpliendo la voluntad del Padre, porque Él está obedeciendo la encomienda que el Padre le ha mandado de entregar su vida por el perdón de nuestros pecados. Pero por otro lado, está honrando a su madre. La palabra dice en Efesios 6, del 2 al 4, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Allí Él nos está dando un ejemplo de cómo actuar como familia y como amigo. Todos somos familia en la fe. La sangre de Cristo corre por nuestras venas. Lloremos con los que ríen, riamos con los que lloran. Que la pérdida de nuestros hermanos sean nuestras pérdidas y que sus triunfos verdaderamente también sean nuestros triunfos. No es estar todo el tiempo unos encima de otros, sino a veces sin saber cómo comportarnos verdaderamente como familia. A veces estamos juntos y criticamos a nuestros hermanos, que son nuestra familia, murmuramos, pero es saber ser familia y amigo en los momentos puntuales de la vida, donde nadie quiere estar, donde dejan solo, donde a nadie le gusta estar en ese momento. De eso se trata, en momentos puntuales y duros de la vida. Y cuando Jesús le dice esto a su madre, que he aquí tu hijo, y al discípulo, he aquí tu madre, dice la palabra también que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Seamos obedientes, que cuando Dios nos diga, ayuda a mi hijito, lo hagamos. Que cuando Dios nos diga, cumple mis mandamientos, que eso está en su palabra, debemos cumplirlo siempre, también lo hagamos. Como hizo Juan, que dice la palabra, que desde aquella hora la recibió en su casa y cumplió con lo que le había mandado el maestro. Cerca de la hora novena, esto vendría siendo 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No podemos tomar a la ligera esta pregunta que hizo el maestro en la cruz, porque era un momento determinante en el cual él estaba sufriendo, agonizando. Era un momento en el que él estaba clamando de dolor. Imagínense estar en una cruz a las 3 de la tarde, sudando, heridas en todo el cuerpo, ardiendo, clavos en las manos, en los pies,
una corona incrustada en la frente. Y peor aún, cargando nuestros pecados, cargando con nuestras culpas, con nuestras transgresiones, con todas nuestras enfermedades, con todo lo que nos hace morir, estaba sobre sus hombros en ese momento. El Hijo de Dios estaba sufriendo por amor. Pero Él hace esta pregunta, me imagino yo tratando de ver al cielo, buscando al Padre, desesperado, ¿por qué me has desamparado? Y si nosotros retomamos la palabra en el libro de Salmos, capítulo 22, vamos a leer y vamos a encontrar que el rey David dice estas mismas palabras, pero en el versículo 3 está la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué el Padre volteó su mirada del Hijo? Dice la palabra del Señor, Salmos 22, versículo del 1 al 3, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Y aquí está la respuesta, pero tú eres santo. Dios no puede habitar donde hay pecado. Dios no puede estar viendo el sufrimiento de su propio Hijo, cargando todas nuestras culpas. Es un momento de dolor que muchos de nosotros, mejor dicho, todo el mundo tenía que haber sufrido, pero no. Lo hizo Él por nosotros. Lo hizo Él con amor. Nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a hacer esa pregunta. Yo lo he hecho. Y muchas veces miramos al cielo y sin saber qué va a suceder, le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué me siento desamparado? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento vacío? Y yo no sé si usted está entendiendo la magnitud de la palabra del Señor en esta hora. Y si eres una visita que vienes a este lugar por primera vez, déjame decirte, hubo alguien que murió en la cruz y cubrió con su sangre preciosa todo pecado, todo vacío, toda enfermedad descurada en el nombre de Jesús. Cuando nos hacemos esas preguntas, hay que reconocer que todo esto tuvo un propósito divino. Y déjame decirte, amado hermano, amada hermana, que todo ese desprecio que sufrió nuestro Señor Jesucristo, todo ese desamparo que Él tuvo en la cruz, fue para que tú y yo no lo sufriéramos. Y hay algo especial, diga conmigo, especial, que nosotros recibimos en esa cruz. Y es por eso que hoy estamos aquí el día de hoy. Eso especial que recibimos se llama gracia. Si no fuera por esa gracia, amados hermanos, no estaríamos aquí. Si no fuera por esa gracia, nosotros no recibiríamos consolación. Si no fuera por esa gracia, no recibiríamos perdón de pecado y vida eterna. Si no fuera por esa gracia, usted y yo hubiéramos tenido que sufrir en esa cruz. Y a través de esa preciosa gracia que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando hagamos esa pregunta, que por qué nos sentimos desamparados y solos, la palabra misma nos responde y nos dice en Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dice también Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y Josué 1:5 también lo dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida.
Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En el nombre de Jesús, a Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos, Señor. No nos dejará y no nos desamparará, porque Él va a estar con nosotros en todo momento. Amén. Dice Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. En el Salmo 69:21 ya había sido profetizado esto cuando David dijo, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Aquí vemos cómo Jesús, aún en su agonía, se enfocó en cumplir cada detalle profético. También vemos cómo se revela la humanidad de Cristo y parte de sus padecimientos aquí en la tierra. Alrededor del año 100 después de Cristo, Juan estaba escribiendo su significativo y convincente evangelio para mostrar la humanidad de Jesús y su divinidad. Esto era un objetivo que tenía Juan, mostrando que Él era Dios, ya que para esa fecha el pensamiento agnóstico negaba que Dios se hubiera hecho carne. Esta creencia sostenía que Jesús era solo espíritu y que su cuerpo físico era una ilusión. Por esta razón Juan hace énfasis en la sed que Jesús padeció en la cruz. Es necesario decir que era natural que Jesús tuviese sed intensa debido a la deshidratación y la pérdida continua de su sangre. Aleluya. Demostrando que era verdaderamente humano y que tuvo que vivir un extremo dolor por todos nosotros. Aquí estaba reflejada la humanidad de Jesús. Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Él sufrió sed ahí en la cruz del Calvario, mis hermanos. Dice primera de Juan 4 del 2 al 3. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No le crea ninguna falsa doctrina que nos diga a nosotros que Jesús no vino en carne. Dios mismo se hizo carne y padeció sed y padeció dolor en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. La palabra de Dios también nos dice y nos muestra que al Jesús decir que tenía sed, los soldados le dieron vinagre. Juan 19:29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, los soldados, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Lo que se llama aquí vinagre era probablemente el vino agrio con falta de refinamiento, el mismo que bebían los soldados romanos. Ahora, este vinagre dado a Jesús en la cruz no es el mismo que le ofrecieron antes de llegar a la cruz. Dice en Mateo 27:34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Esto fue antes de que Jesús llegara ahí a la cruz. Este no quiso beberlo ya que era mezclado con hiel y su destino era reducir los dolores físicos de su cuerpo herido. Jesús sabía
que parte de la misión dada por el Padre que está en los cielos era el sufrimiento. Él tenía que sufrir humanamente por la humanidad. Él tenía que sentir en su cuerpo físico, humano, aquí en la tierra, el dolor, la sed. Amén. El hisopo con que le dieron el vinagre habla del carácter redentor del Cordero de Dios. Lo que se conoce con tal nombre es una planta de junco semejante a una hierba verde que no tenía más de 50 centímetros de altura. Este fue usado en la salida de los hijos de Israel de Egipto. Con él se debía untar la sangre del cordero en el dintel y los postes de las casas. Allá fue la sangre de los corderos la que libró a los hebreos del juicio de la muerte. Ahora aquí en la cruz era la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia. Mediante este dato que para muchos puede ser insignificante, Juan está queriendo hacernos ver que Jesús es el genuino Cordero de Dios. Jesús verdaderamente, hermanos míos, es el Hijo de Dios. Jesús verdaderamente vino a esta tierra a padecer. No es un invento, no es una historia de hombre. No, mis hermanos. Es que Cristo realmente vino a esta tierra a padecer, a sufrir por cada uno de nosotros. Jesús, siendo Dios mismo, sufrió dolor, amargura y sed humana. Aleluya. Para darnos el agua que salta para vida eterna. Esa agua que nos va a saciar por toda la eternidad. Ese fue el objetivo más grande de la sed de Jesucristo aquí en la tierra. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esta palabra que dijo el Señor Jesucristo, consumado es una palabra de triunfo. Diga conmigo, una palabra de triunfo, porque había triunfado en la cruz. Consumado es. Lo que usted y yo merecíamos, todos esos clavos, todos esos latigazos, todos esos golpes, todas esas escupidas, todo lo que le hicieron, la corona de espinas, todo lo merecíamos nosotros, y Él lo llevó en la cruz, y consumado había sido. Ya había terminado su obra. A mí me encanta esto porque la palabra que se usa en griego aquí es tetelestai. Aprendes esto, tetelestai. Esto significa, en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, usaban esta palabra para cuando alguien había pagado su deuda completamente, así sea de impuestos, lo que fuera, ponían un sello con esta palabra en esa carta, diciendo: ya no hay más deuda, ya está pago completamente. Eso fue lo que hizo la deuda que nosotros teníamos con el pecado. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Y eso es lo que había dicho él ahí. Consumado es. Jesús, cuando dice consumado es, hecho está, concluye la obra redentora que había comenzado desde Getsemaní. Desde Getsemaní ya él había empezado a sufrir. Él dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Así mismo tenemos que nosotros hacer, entregar la voluntad de nosotros a la voluntad de Dios, así como mismo hizo Jesús. Dice, la deuda por el pecado de toda la humanidad había sido completamente pagada cuando dijo: consumado es. Aleluya. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que cada uno de nosotros, toda la humanidad, acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera
amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire, yo se lo voy a poner de una manera más fácil. ¿Cuántos de nosotros no tenemos aquí una deuda de un carro, una letra de un carro? Amén. Casi todo el mundo en Estados Unidos tiene letra de carro. Cuando usted le mandan ese bill mensual y usted hace ese pago, no sé, los 300, 400 dólares, le mandan algo que dice, thank you for your payment, ¿verdad? Gracias por su pago. Pero eso no anula la deuda, ¿cierto o falso? No anula la deuda. Lo que anula la deuda es cuando usted paga esa deuda completamente, hace el payoff. Bueno, en el Antiguo Testamento pasaba algo parecido. Cuando los israelitas iban con ese cordero a hacer ese sacrificio, ese era el pago mensual, una vez al año. Era el pago mensual, pero no, dice que eso no quitaba el pecado. Eso cubría el pecado. Entonces, como mismo pasa, el mes que viene le llega el bill y tiene que hacer el pago de nuevo. Pero es muy diferente cuando usted ya lo hace el payoff. Cuando usted hace el payoff, le mandan una carta que dice, congratulations. Le mandan el título y le mandan todo y ya su carro está pago y no tiene que preocuparse. Así mismo hizo Jesucristo cuando dijo, consumado es. El pecado, la muerte que merecíamos, la llevó él ahí en la cruz del Calvario. Usted dice amén. Aleluya. Dice, anulando el acta de los decretos que nos era contrario, la clavó en la cruz. La clavó en la cruz para siempre. Dice que exhibiendo a las potestades, a todo, dice que lo clavó en la cruz y públicamente los exhibió. Todo lo que nos acusaba, el diablo, la muerte, el pecado, todo lo clavó en esa cruz cuando dijo, consumado es. Aleluya. Por eso a mí me encanta cuando Juan el Bautista lo ve venir ya proféticamente y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No cubre, no lo cubre, lo quita, el pecado lo quita de una vez y para siempre. Dice que la echó bajo el fondo de la mar, para nunca acordarse de ellos. Eso lo hizo y solamente lo pudo hacer Jesucristo cuando dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Aleluya. Y por eso ahora dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria Usted dice gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, alabado sea el nombre de Cristo. Y dice en Lucas 23:46, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, hermanos. Habiendo dicho esto, se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Ese era Dios, Dios mismo rasgó el velo para que usted y yo tuviéramos acceso a través de Jesucristo a entrar a su presencia. Ya no teníamos que depender de un sumo sacerdote, no. Ya llegábamos nosotros directamente. Oh Padre, aquí está tu Hijo. Oh Padre, te alabo. Oh Padre, te amo. Oh Padre, te bendigo. Se rasgó el velo. Dios mismo rasgó el velo. Dice en el Salmo 31:5, David profetizando, exclama, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús estaba consumando el holocausto, como podemos leer en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, a usted y a mí, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Oh, esta sangre no era cualquier sangre, amado hermano. Esta sangre no era la de los animalitos que sacrificaban. Esa sangre que sacrificaban con animalitos, dice que tapaba el pecado. Pero la sangre preciosa, la sangre del Cordero no tapa pecado. La sangre del Cordero quita el pecado. La sangre del Cordero te limpia. La sangre del Cordero te lava. La sangre del Cordero te levanta. La sangre del Cordero te sana. La sangre del Cordero te restaura. Esa es la sangre del Cordero de Dios. El Cordero de Dios, Cristo Jesús. Él estaba ofreciendo al Padre su espíritu. Tras haber concluido la expiación por el pecado de todos nosotros. Dice que los sacrificios no valían para nada, amados hermanos, si no había la voluntad de ofrecerlo a Dios. Si no había la voluntad de ofrecerlo a Dios.
antiguamente se ofrecían para pecado. Cristo se ofreció por amor a ti y por amor a mí. Cristo voluntariamente fue a la cruz, cargó el madero, padeció por amor a ti y por amor a mí. En Efesios 5:2 dice, podemos leer que este ofrecimiento de Cristo por nosotros es ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Alabado sea nuestro Señor. Por otra parte, Cristo estaba colocando en manos del Padre su espíritu, porque sabía que el Padre lo resucitaría al tercer día, cuando ocurriría su glorioso triunfo sobre la muerte. El glorioso triunfo de Jesús, y no solo sobre la muerte, sino que en ese momento el Señor bajó al Seol. El Señor le dijo: Satanás, esta carta de los decretos que era en contra de mis hijos, esta carta que era en contra de ti, Naiví, esta carta que era en contra de ustedes, muchachos, esta carta que era en contra de ustedes, iglesia, el Señor la rasgó, el Señor lo rompió, dándonos libertad, dándonos sanidad. Ahora yo compré esa sangre, dice Cristo. Ya no te pertenece, diablo, me pertenecen a mí. Ahora yo les di vida, ahora yo les di vida, abundancia, vida para mis hijos. Eso hizo Cristo por nosotros, eso hizo Cristo. Rompió la carta de los decretos y nos compró con su sangre preciosa. Oh, gloria a Dios, nos compró con sangre preciosa, la sangre del Cordero, la sangre que quita pecado, la sangre que te levanta, la sangre que vivifica, la sangre que te redarguye, la sangre de Cristo, la que tiene poder. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Alabado sea Dios. Asimismo, Cristo encomendó al Padre, se encomendó al Padre, amados hermanos. Y en esta noche yo también les exhorto a que nosotros encomendemos nuestros espíritus, no solamente sino que encomendemos nuestros hijos al Padre, sino que encomendemos nuestros trabajos al Padre, sino que encomendemos nuestros ministerios al Padre, sino que encomendemos nuestra familia al Padre, sino que encomendemos nuestro hogar entero al Padre, sino que encomendemos nuestro espíritu al Padre sin temor a morir, porque dice que Cristo no tuvo temor a morir, porque sabía que sería resucitado. Así también nosotros juntamente con Cristo seremos resucitados, gobernaremos con Cristo, reinaremos con Cristo, veremos las calles de oro, pasearemos por los mares de cristales, reinaremos con el amado de nuestras almas. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh, alabado sea tu nombre, amado. Alabado sea tu nombre, amado. Yo les quiero compartir una lectura en el libro de Isaías, capítulo 53, a partir del verso 3 hacia el 12. Isaías 53, versículo 3 al 12. Dice la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea el que vive, alabado sea el que reina, alabado sea el que gobierna, alabado el que murió, pero alabado el que resucitó también, y alabado el que un día vendrá por su iglesia, vestido de gloria, vestido de majestad, vestido de poderío. En su muslo dice las escrituras que tendrá escrito: Rey de reyes, Señor de señores. Oh, gloria a Dios. Isaías 53 dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda, desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Por nuestros dolores, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. No. Un castigo por sus propios pecados. El amado no pecó, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados y golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanos.
Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Aleluya. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Y sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio, ante sus tranquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado, injustamente se lo llevaron. Y a nadie le importó que muriera sin descendiente, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso. Porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Alabado sea el nombre de Cristo, alabado sea el nombre de Cristo.